Susana Castellanos de Zuviría nació en Bogotá, Colombia, donde cursó la carrera de literatura en la Pontificia Universidad Javeriana. Su tesis, La bruja, verbalización de los poderes de la tierra, estudió sobre la imagen de la bruja en la literatura. Fue el inicio de su interés por las representaciones del mal en el arte y la literatura. Realizó una especialización en educación en la Universidad del Externado de Colombia y algunos cursos de posgrado sobre religiones afroamericanas en La Habana, Cuba. Actualmente enseña literatura, mitología, historia del arte y la cultura en el Colegio Nueva Granada en Bogotá y dicta la cátedra de mitología clásica del cercano Oriente de Egipto en el Centro de Estudios Tecnológicos y de las Religiones de la Universidad Nuestra Señora del Rosario. Iniciemos haciendo una clara cita al autor. Si hacemos una lista de personajes perversos de la historia, vamos a encontrar a más hombres que mujeres. Quizás porque ellos han detentado un rol más público, pero las prefiero a ellas, menciona Susana. Incluso me atrevería a decir que han sido peores, porque después de recorrer miles de historias de mujeres malvadas, te das cuenta de que hay una tendencia a hacer de lo personal un problema político. La maldad soterrada que se esconde, la astucia cruel y la provocación son los pilares de las mujeres de poca bondad, asegura Susana, quien cree que mirar a la maldad de estas mujeres de alguna manera es como mirarse al espejo. Esta es una recopilación de historias que pone ante el espejo a las mujeres abominables que por sus prácticas despiadadas tienen un lugar en la lista de los mayores asesinos de los tiempos. A mujeres fatales por cuyo amor los poetas se suicidaban. A mujeres que fueron santas por cortarles la cabeza a los enemigos de su fe, no sin antes haber ido al hecho con ellos. Y hasta reinas que entre sus faldas y mirriñaques arrasaron con los destinos de su reino. Sus triquiñuelas, engaños, los venenos escondidos en anillos y vertidos tras miradas seductoras, el uso de la belleza y su letal combinación con la inteligencia, el abuso de las lágrimas para manipular no solo al hombre, sino a los hijos herederos del poder paterno, parece que llevar a la impronta perversidad femenina. Este relato inicia con la historia de Lilith, la primera esposa de Adán, junto con otras mujeres descritas en los relatos bíblicos como Herodías, Salomé y Dalía, quien sedujo a Sansón para tener el secreto de su fuerza al obtener la respuesta correcta. Traiciona a Sansón por unas simples monedas. En el texto bíblico, Judith, ella era una hermosa viuda que vivía en Betulia, quien con la convicción de derrotar el ejército sirio pidió asilo en la posada en la que estaba al mando. Holofornes. Ataviada con hermosos vestidos y haciendo gala de su esbeltez, logró seducirlo para que un día, cuando el pobre hombre yacía borracho a sus pies, agarró la cabeza de Holofornes por los cabellos y dijo: «Dame fortaleza, Dios Israel». En este momento y con todas sus fuerzas le descargó 2 golpes en el cuello y le cortó la cabeza. Es innegable que hay algo despiadado en lo que hicieron a él, quien con un martillo asesinó a su huésped Sisera, y Judith, que a pesar de ser heroínas de su fe, asesinaron con frialdad de mente al hombre que unas horas antes habían metido a su cama. Continuando con las protagonistas de la mitología que han sido inmortalizados por medio de las pinturas, esculturas, obras de teatro y poemas, como Pandora, Medea y Olimpia de Piro, y cómo no mencionar a Cleopatra, quien fue la última faraona de su dinastía, y con su muerte cerró el periodo helenístico de Egipto. Tiempo después, apuntando a Roma, se encuentra Mesalina, llamada la mayor ramera de la historia, y con otras contemporáneas suyas, tan corruptas, sanguíneas, crueles y ambiciosas como ellas, Livia, Agripina y Locusta. Para los amantes de la historia tenemos un periodo que tal vez sea retratado como uno de los más oscuros del esplendor de Roma. Continuamos con Helena, madre del emperador Constantino el Grande, al cual ella manejó. Aunque algunos creyeron santa y autora del ascenso del cristianismo al poder, otros la creyeron asesina, prostituta y desaforadamente promiscua. Seguimos con la emperatriz Teodora, quien regresa de un burdel para casarse con el emperador Justiniano, y debido a que en esas épocas no era válido que una mujer prostituta se casara con un funcionario del gobierno, Eufemia, la tía de Justiniano, impide su unión amorosa, puesto que ella se veía reflejada en Teodora. Avanzando en el transcurso de los siglos, llegamos a Lucrecia Borgia,
quien tan solo era una niña de 13 años, cuando su padre, el Papa Alejandro en el siglo XV, le enredaba en turbias relaciones amorosas con su hermano, que ella aceptaba gustosa, y después de que pasara un tiempo empezó a necesitar. Quizás una frase que pueda describir con exactitud lo que encerraba en tan pequeña criatura es: la reputación de una asesina es buena, pues los gusanos temen a una dama así. Pero la de un amante es peligrosa, pues en lo más hondo de su ser, todos los hombres se amedrentan ante el amor de una mujer fuerte. Proseguimos con Marosia. Fue la protagonista del reinado de las rameras, o la época de la pornocracia, que vivió mientras la familia Borgia gobernaba en el pontificado. Se hizo amante de un papa, eligió como amantes a otros y mató a unos cuantos. En el reinado de Marosia implica a los papas Sergio III, Anastasio III, Landon, Juan X, León VII, Esteban VII, Juan XI, y va desde el año 904 al 935 después de Cristo, y es un relato aterrador. Continuamos con la reina española Isabel la Católica. Fue conocida como el Führer del siglo XV, pues no contenta con condenar a más de 2.000 personas a la hoguera, en 1492 tomó una de sus decisiones contundentes. Expulsó de España al pueblo judío, que llevaba allí más de 1500 años. Elizabeth Báthory y Margarita de Valois. Báthory fue una doncella húngara que vivió a finales del siglo XVI, legendaria por su belleza y por la obsesión de mantenerla intacta a través de los tiempos. Un día, tras darle una bofetada a una joven sirvienta que le cepillaba el cabello y salpicar algo de su sangre sobre su piel, la doncella sintió que había descubierto el elixir de la juventud, la búsqueda de litros de sangre de mujeres vírgenes para poder bañarse en ella. La llevó a asesinar y a desangrar con tortura a más de 600 mujeres, cuyos cadáveres reposaban en los lugares más bajos del palacio. A diferencia de la condesa sangrienta, Margarita Valois alucinaba no con paisajes sangrientos, sino con las amorosas confesiones de sus jóvenes amantes. Mi corazón te pertenecerá para siempre. Otras mujeres como María Tudor y a Catalina de Médicis, la reina de los amoríos, de los venenos, de las cábalas astrológicas, el poder detrás del trono en una de las épocas más cruciales de Francia. La reina, apodada y reconocida como Margot, era la hija de Catalina de Médicis y Enrique de Francia II, y tenía en claro que vivos o muertos tendría cerca a los hombres que amaba. Usaba un mariñaque ancho en los bolsillos, en los que llevaba los corazones de cada uno de sus amantes muertos, porque a medida que morían tenía la precaución de sacarlos y hacerlos embalsamar. Ella sabía de venenos e intrigas, incluso llegó a guardar la cabeza intacta de uno con el que había compartido lecho. No solo hay fuentes históricas, también hay mucha recurrencia al arte y a los novelistas, la mayoría del siglo XIX, quienes fueron seducidos por reproducir esa femme fatale y volver a revivir muchos de los nombres femeninos olvidados por los miedos masculinos. Fuera tan descabellada aquella sentencia de Margarita Yourcenar, que profesa que no hay una sola mujer que no haya soñado alguna vez con ser Clitemnestra, la reina griega que en ataque de venganza dio muerte a su esposo Agamenón. Si nos encontráramos algo de sensatez en la observación del historiador francés Jean de Meurau, que pregunta: ¿cómo no temer a un ser que nunca es tan peligroso como cuando sonríe? ¿Cómo hacer entrar en razón a una mujer menos sensible a la lógica masculina que a las piedras preciosas? El bello sexo es esclavo de sus sentidos. Una soberana sacrificará la grandeza de la patria por los placeres que le dispensa su amante. Pregunta el historiador Henry Troyat. Lou Andrea Salomé.
es una mujer perversa, no porque haya derramado sangre, sino porque su involuntaria belleza y extremada inteligencia destruyó el espíritu de quienes la amaron. Lu, para ser plenamente una heroína romántica, padecía tuberculosis. Se trasladó de Rusia a Roma en 1882. Un mes después conoció al filósofo alemán Paul Ricoeur, que era amigo de Nietzsche. Ambos filósofos quedaron prendados de la personalidad de Lu y llegaron a proponerle un proyecto de convivencia fraternal entre los tres. Pero a pesar de las cercanías intelectuales, se rumoraba que ella sentía repugnancia por la apariencia física de los dos intelectuales, desengaño que tuvo serias mellas en los ánimos de los dos amigos. A los 26 años, Lu se casó con el lingüista Friedrich Karl Andreas, luego de que intentara 3 veces suicidarse por ella, pero su matrimonio, que no tenía un día de felicidad, se vio interrumpido por el amantazgo que entabló Rainer Maria Rilke, con el quien mantuvo una tormentosa distancia y correspondencia. Las últimas cartas de Rilke estuvieron dirigidas a su amada Lu, quien vio morir a todos sus grandes amigos, menos a Sigmund Freud. Los pecados de las favoritas del Rey del Sol, la brujería de la Voisin, las misas negras de la Madame de Montespan, la insaciable lujuria de Catalina la Grande, y acaba con Trinidad Forero, y con Dolores, la petenera, y con Griselda Blanco, la viuda negra. Relatos es que la mayoría de los hombres, por alguna razón, sus víctimas favoritas, parecen incautos, asisten a los hechos sin darse cuenta de con quién estaban durmiendo. La maldad soterrada, que esconde con astucia cruel y la provocación de los pilares de las mujeres de poca bondad, asegura Susana, quien cree que mirar la maldad de estas mujeres es de alguna manera como mirarse al espejo. Quizás, después de todo, la fragilidad y la delicadeza no sean exactamente características femeninas por antonomasia.